Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Les damos la bienvenida al tercer capítulo de la 9ª temporada de Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. 20 de noviembre de 2016. Marcela fue un toro. Entre los lunares de la capa morena en su piel se asoma un planeta rojo, volcán extinto en la muñeca de su mano, sin señal de trágicas batallas y veneno. Ayer manejé y Marcela era copiloto. En sus labios gruesos, los semáforos de verde a rojo formaron la espalda abultada y el pelaje tan oscuro en que muere la noche. Marcela fue un toro salvaje, libre y sin dueño, que vive en la meseta de los cerros olvidados, donde se reproduce la naturaleza, y de los extremos a la vista plana se exalta la violencia de toro salvaje que nunca será marcado por el hombre. Le dije a Marcela, sé lo que fuiste en tus vidas anteriores. Mi esposa siguió con su vista oscura en el coche de enfrente. Patricia Vázquez. Hay viajes que son difíciles de terminar. En las últimas temporadas hemos estado recorriendo diversos y muy variados proyectos de archivos lésbicos ubicados en diferentes puntos del continente. Las charlas han sido estupendas y saber que hay tantas iniciativas por resguardar la memoria y continuar haciendo genealogía lésbica nos llena de entusiasmo. Las invitamos a conocer de cerca un proyecto de rescate y generación de memoria, con el que cerramos este excitante viaje en el que nos han estado acompañando. Allá vamos. Ya casi llegamos al final de nuestro recorrido con el tren de la historia lésbica. De Honduras, en Centroamérica, vamos de nuevo a Sudamérica, a tierras cariocas, Brasil, donde nos espera Janaína, de la colectiva Memoria Lésbica. Hola Janaína, ¿cómo estás? ¿Sientes cómo viene la algarabía del tren de la historia lésbica? Es porque hemos recorrido gran parte de la Vía Yala y teníamos muchos deseos de llegar a Brasil para que nos cuentes sobre la experiencia del rescate de la memoria lésbica en Brasil. Por favor, acomódate, preséntate y cuéntanos sobre esos esfuerzos por preservar la historia viviente de la lucha lésbica brasileira. Mi nombre es Janaína, yo soy de una colectiva llamada Memoria Lésbica, soy de Brasil. El activismo lesbiano empieza en los años 80, específicamente con el grupo GALF, Grupo de Acción Lesbiano Feminista en São Paulo. Hacían una publicación llamada Xana con Xana, que es como concha con concha. Había también otras organizaciones lesbianas, pero de momento solo voy a comentar del GALF. Uno de los activismos más importantes fue en su momento, que hubo más difusión y que crearon publicaciones. Gracias, Janaína, por introducirnos en la historia lésbica brasileira. ¿A quiénes rescataríamos en esa genealogía activista? Uno de los nombres más importantes de este activismo es Roseli Roth y Miriam Martinho. Estas mujeres estuvieron construyendo este activismo, escribiendo. En este momento, en los años 80, el activismo lesbiano en Brasil tenía un carácter mucho más radicalizado, más autonomista. Querían su independización de los partidos políticos e incluso del propio feminismo. Había una crítica muy fuerte del feminismo. Miriam Martinho, en una entrevista recién a un podcast de unas compañeras de zapataría,
que es el nombre del podcast, ella dijo que una recomendación que daría a las jóvenes activistas es que no pierdan su tiempo con el activismo LGTB, gay, ni con el activismo feminista. Entonces, en su momento, muy así, un activismo lesbiano muy de acuerdo con toda la tendencia del lesbianismo político, que se entiende como de que la lesbiandad no es una práctica sexual, sino que es toda una sublevación, una insurrección antisistémica contra el capitalismo separatista de los hombres y también de dependencia de las instituciones. Rosalie Roth lamentablemente sufrió de muchas cuestiones de salud mental y se ha suicidado en este momento. Era un periodo muy fuerte, muy difícil para las lesbianas. Ella fue una de las primeras lesbianas a ir a un programa de TV a hablar del activismo lesbiano y de la existencia lesbiana. Volviendo a Chana con Chana, fue la primera publicación lésbica de Labia Yala. Salió a luz por primera vez en 1981 por el grupo Lésbicos Somos. Y luego, en 1982, Galf retoma la publicación en un periodo de dictadura militar en Brasil, tiempos que hacía muy difícil su circulación entre las propias lesbianas, quienes tenían miedo de recibir una revista con un nombre que sugería su identidad. De esta manera, las fundadoras de Galf, Rosalie Roth, fallecida en 1990, y Miriam Martiño, comenzaron a vender Chana con Chana frente al Ferros Bar, un lugar de encuentro de mujeres lesbianas en la época. Chana con Chana existió hasta 1987 y sus últimas ediciones exploraron temas importantes de la época como la pandemia del SIDA, la ley de amnistía y el debate sobre la Asamblea Constituyente. Janaína, hay un hecho histórico importante ligado a la venta de Chana con Chana, que se conoce como el Stonewall brasileiro. Cuéntanos este episodio. Una acción muy importante de este movimiento fue la insurrección en Ferros Bar, donde el grupo GARP fue impedido de distribuir su periódico de difusión lesbiano feminista, que se puede encontrar escaneado y todo. Ellas fueron impedidas de hacerlo y eso resultó en una insurrección lesbiana donde ocuparon el bar y como es llamado la Stonewall brasileña. Después de esto, como represión policial y esto todo en contexto de dictadura militar. Después de este episodio se hizo la fecha histórica del Día del Orgullo Lesbiano, el 19 de agosto. Todo lo que es agosto en Brasil son las fechas del activismo lesbiano. Por cuenta de este evento, Ferros Bar estaba ubicado en la Rua Martinho Prado, frente al actual Museo Judío de Sao Paulo, en el centro de la ciudad. Era un bar frecuentado por militantes comunistas, pero con el golpe militar de los años 1960 se convirtió en un importante lugar de encuentro LGBT en la ciudad. Sin embargo, en 1983, el entonces dueño del bar intentó prohibir paulatinamente la circulación de Chana con Chana y expulsar a las activistas del lugar. En un testimonio, Miriam Martiño dice: A los dueños del bar no les gustaba la publicación porque era muy explícitamente lésbico y empezaron a molestar a la gente en un momento en el que todo el mundo estaba en el armario. Esta cosa hipócrita de puedes estar aquí siempre y cuando fijas que no eres homosexual. En respuesta a las frecuentes expulsiones violentas, el 19 de agosto de 1983 se inició la protesta que pasó a conocerse como el Stonewall brasileño. Activistas del GALF se organizaron para convocar la presencia de otros grupos LGBT, feministas y figuras políticas para invadir al interior del Ferros Bar y leer un manifiesto lésbico contra la censura del bar, exigiendo que se permitiera la venta del periódico y que fueran respetados. El evento marcó un hito en la historia de la lucha de los derechos LGBT en Brasil y en su memoria, como bien nos cuenta Janaína, se celebra el 19 de agosto el Día del Orgullo Lésbico. Janaína, estos inicios del movimiento lésbico brasileño nos dejan una gran lección de rebeldía. Cuéntanos, ¿qué pasa en la siguiente década?
En los años 90 vemos una descaracterización del movimiento lesbiano porque ya está incidiendo toda la ONGificación de los activismos, que en este momento fueron muy críticos, muy antipartidos. En los años 90 ya se ve la movida de la institucionalización con las organizaciones civiles, lesbianas y ONGs y que reciben dinero del Estado, que creo que Norma ha documentado bien esta tendencia en Latinoamérica vía Yala para contener la radicalidad de los movimientos y para hacer del movimiento social un brazo del Estado. Ahí está esta aparición de los movimientos lesbianos de su manera institucionalizada y de ahí que hubo el primer seminario nacional de lesbianas que es llamado de Senali y ahí se creó la fecha del 29 de agosto que es el Día de la Visibilidad Lesbiana. Entonces tenemos el 19 de agosto, que es la fecha del orgullo lesbiano, que es más antiguo, y el 29, que es el más celebrado, que es de la visibilidad lesbiana. El activismo institucional tuvo su importancia, su trabajo de base, y yo puedo decir que puedo haber empezado ahí porque en mi ciudad no había mucha movida feminista. Efectivamente, los 90 marcaron un periodo de institucionalización del movimiento feminista que afectó también al lésbico, pero siempre hubo expresiones de resistencia. ¿Qué grupos lésbicos críticos a la acción fagocitadora del Estado conoces? Una colectiva así característica más anarquista, eso. Yo soy de Curitiba, era el CAF, el colectivo de acción feminista. Había punks, anarquistas, narcofeministas, lesbianas feministas, estudiantes, hacíamos acciones. Y también yo me involucré en lo que había en la ciudad, que era la Liga Paranaense de Lesbianas, que era dentro de la ONG LGTB de Curitiba, había esta organización de lesbianas. Entonces empecé a ir a reuniones, mismo que no tenía mucha identificación con el formato institucional, pero quería estar ahí, meterme ahí, porque era lo que había de activismo lesbiano. Y fui a seminarios, fui a los cenales, luego fui a encuentros, el FLAC, que era lo que me admiraba así de lejos, que eran los encuentros lesbianos feministas de Latinoamérica, sí, a ver otras maneras de hacer activismo, tener una formación política, conocer mujeres de otros lugares y otras experiencias políticas. Luego organizé con otras un espacio que era una colectiva, que era la Círcula Lésbica Feminista, que empezó como una círculo de reflexiones lésbico-feministas, porque empezamos como un grupo de autoformación, de lectura, de estudios en lesbianismo feminista. Y luego hicimos acciones, organizé eventos. Cuéntanos sobre Memoria Lésbica. ¿Cómo conciben la memoria histórica y qué implica ese rescate? Com Memória Lésbica organizé también eventos, grupos de estudios, formaciones y difusión. Participé en la Caminada de Lesbianas de São Paulo. Y ahora muchos grupos siguen haciendo cosas. Yo no estoy implicada en este momento en ningún archivo lesbiano. Hay un grupo que está haciendo un archivo lesbiano, pero igual hay gente que documenta cosas y que guarda archivos. Y eso en muchos lados. Yo creo que estaría bueno que cada ciudad hiciera lo suyo. Hay redes sociales así como páginas, personas que ponen cosas en internet para guardar ahí. Memória Lésbica no es un colectivo, no es un grupo de historiadoras. El nombre de la colectiva se debe a la idea de que tenemos que rescatar nuestra genealogía de lucha y la característica original y raíz del movimiento de lesbianas y preservar esta ancestralidad y esta tradición de lucha y no perder nuestra cultura, no perder nuestras raíces, no perder nuestra historia ni nuestra identidad. Entonces lo que podemos organizamos. Memoria Lésbica empezó como un evento del mes de visibilidad lesbiana.
fue en 2018 o 19, ahora no me acuerdo, pero hicimos un evento. La idea en el principio era invitar mujeres a hacer presentaciones culturales, musicales, feria, pero empezar con debates e invitar mujeres del movimiento, mujeres históricas, para compartir, contarnos de nuestra historia. Y hay mucho interés en lesbianas jóvenes por escuchar a estas mujeres mayores. Y es de ahí que creo que aprendemos a hacer la lucha, porque tienen mucha experiencia y vivieron muchas cosas. Hay que estar escuchando a estas mujeres, documentando. Y cuando entró la pandemia fuimos a lo virtual, hicimos lives con estas mujeres feministas históricas, exhibición de películas de mujeres que documentan el movimiento de lesbianas, como es la María Angélica Lemos. Ella documenta el movimiento de lesbianas y su proyecto se llama Como Mulher, porque también hace documentación de movimiento feminista. Y Rita Moreira, que también es una cineasta que hace videos del movimiento feminista y también ha hecho de los movimientos lesbianos, pero como se huyó de la dictadura, hizo más la documentación del movimiento histórico de lesbianas de Estados Unidos, del feminismo radical de segunda onda, o la de los 70-80. Conocí muchas mujeres históricas, incluso Angela Davis. Entonces, la concepción de rescate histórico de memoria lésbica es generar historia viva, acciones lésbicas colectivas que quedarán registradas. Esta es otra forma de concebir la historia, que no es solo la historia pasada, sino la historia viviente. También es interesante tu propuesta de convertirnos todas en agentes de la memoria histórica al digitalizar y compartir electrónicamente información valiosa de nuestra existencia como colectivo en resistencia. Creo que de muchas partes la gente digitaliza archivos y los cuelga y los comparte, los guarda, hace todo ese trabajo, y hay centros de documentaciones. Hay una biblioteca en esta organización LGTB de mi ciudad, que es el Grupo Dignidad, que también tiene una parte de documentación del movimiento de lesbianas. Yo creo que es una cosa que todos tenemos que hacer. Todos tenemos que preservar la memoria lésbica. No es como que hay un grupo de archivo. Todos nosotros tenemos que estar escaneando los libros que no se encuentran más, obviamente, comprando los libros que salen nuevos, que cuentan nuestra historia, difundirlos. Hablarnos de esto. Todo año en Brasil las lesbianas rememoran nuestra historia, y también hay que hacer este resgate genealógico. Janaína, ¿qué proyección a futuro tiene Memoria Lésbica? Creo que todas tenemos que estar haciendo esta documentación, sea en lo individual, sea en colectivas, creando bibliotecas virtuales y haciendo difusión de estos también, porque no se puede quedar solamente en una biblioteca, un espacio. Hay que contarlos, hay que hacer esta formación política, hacer una producción de contenidos sobre este material. Agradecemos mucho a Jan por ese recorrido histórico que nos ha hecho del activismo lésbico de Brasil. Podemos rescatar importantes concepciones de la memoria lésbica como agencia necesaria para mantener vivo el movimiento lésbico, de compartir colectivamente información lésbica y también producir historia viva, y aunque ellas no lo reconozcan, son historiadoras. Nos han hecho una narración historiográfica en busca justo de esa huella lésbica y nuestras genealogías, rescatando la participación de nuestras ancestras en la lucha y resistencia a la heterosexualidad obligatoria. Pueden visitar la página de Memoria Lésbica en Instagram, memoria.lésbica, en Medium, Memoria Lésbica, donde están los escritos. Y también tienen un blog, y pueden ingresar a ese blog con hgdcialesbica.noblogs.org o en el correo memorialesbicas@gmail.com. Con esta parada en Brasil, hemos llegado al final de nuestro recorrido. El tren de la historia lésbica ha acumulado muchas millas de recorrido, pero también muchos conocimientos.
muchas formas de concepción de la historia y del rescate de la memoria. Las invitamos a celebrar una gran fiesta de fin de recorrido en nuestro próximo capítulo, donde reflexionaremos y reafirmaremos la importancia de los archivos históricos lésbicos, del registro de nuestra existencia y resistencia, de nuestra lucha contra el lesbo-odio y la imposición de la hegemonía heterocentrada, que también es capitalista, racista, clasista y misógina. Todas están invitadas a la fiesta y el tren entero se va para allá. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.